parte y después vamos a ir leyendo textualmente lo que el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de los romanos. Quiero decirles que estar en Cristo es la mejor experiencia que podemos tener en esta vida. Es lo máximo que podemos nosotros experimentar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Y vamos a hablar sobre consejos prácticos de cómo vivir la vida cristiana. Consejos prácticos de cómo vivir la vida cristiana. Si no sabemos cómo vivir la vida cristiana, pues obvio, vamos a fracasar. Entonces necesitamos saber lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia para que se pueda mantener firme en el Señor. Y acuérdese, usted al venir a la iglesia, Dios no lo llamó para ser un espectador. Por eso muchos cristianos fracasan, porque no se involucran en los negocios del reino. Tienen que involucrarse. Nosotros no amamos lo que no cuidamos. Así que cuando nosotros cuidamos algo, comenzamos a amarlo. Haga la prueba con una planta. Llévese una macetita a su casa. Y si usted la riega todos los días y usted ve que se pone amarilla, va a decir, ¿qué tiene mi planta? Se está poniendo amarilla. Y buscas la forma de cómo esté bien. Y comienzas a amar, porque es parte de lo que estás haciendo. Comienzas a amar eso. Por eso es que las mujeres aman a sus hijos, los cuidan. Nadie ama lo que no cuida. Por eso Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así que ahora nosotros sabemos que para poder amar a Jesús necesitamos involucrarnos en el reino de Dios, involucrarnos. Por eso muchos cristianos fracasan en su vida espiritual porque piensan que el bautismo es lo máximo. Llegué al bautismo y me bauticé y ahora solamente tengo que ir cada 8 días a la iglesia. No, perdónenme, quien les enseñó eso no les enseñó bien. La vida cristiana se vive cada día. Se involucra uno en el reino de Dios. Los intereses del reino, el fruto de un cristiano es otro cristiano. Acuérdense eso, el fruto de un cristiano es otro cristiano. Si tú no traes a otro cristiano a los pies de Cristo, tu vida va a ser infructuosa. Eso dará testimonio de que no estás caminando realmente con el Señor. Que no te interesa lo que pase con el reino. Y si eres apático e indiferente, por eso tu vida se va inclinando hacia lo efímero. Cuando en realidad Dios nos enseña, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, sino las que no se ven. Por las cosas que no se ven son eternas. Y nosotros hemos sido llamados a formar parte de un reino, el reino de Dios. Voy a leer del 1 al 5, pongan atención, si no trae Biblia, yo voy a leer para todos ustedes. Escuchen bien, por favor. Dice esta palabra así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Escuche eso. ¿Sabe usted que cuando Jesús estaba en la cruz, Él miró a uno de sus discípulos, en este caso a Juan, y miró a su madre? Juan fue el único de los discípulos que se quedó hasta el pie de la cruz. Todos los demás se fueron. Aunque hacía unas horas, fíjese, hacía unas pocas horas antes de que lo prendieran, que todos le juraron lealtad. Todos. Cuando él dijo, me van a entregar, voy a ser entregado a los pecadores. Ellos dijeron, no, que no te acontezca a eso. Y si hay que defenderte, yo te voy a defender. Y todos decían, y si los demás te dejan, yo no te voy a dejar. Así que si me es necesario, yo contigo voy hasta la muerte. Y el que más alzó la voz fue Pedro. Casi como que se lo llevó aparte y le dijo, mira,
¿Ya escuchaste todo lo que ellos dijeron? Yo sé que se van a ir, pero si ellos se van, tú puedes contar conmigo. Aunque yo muera en la raya, aunque yo me muera ahí contigo, a mí me voy a morir. Y Jesús lo miró y mire, tristemente le dijo, Pedro, hoy, antes que el gallo cante, ya me habrías negado 3 veces. Yo sé que eso le cayó como un balde de agua fría a Pedro, porque él decía, por un lado él sabía que Jesús era Dios y que conocía todo, pero por otro lado dice, está poniendo en tela de juicio el que yo lo amo. Aquí debe haber una equivocación, o no está viendo bien, o algo sucede porque yo lo amo. Y entiendo ahorita en ese momento, si vienen por él, yo lo voy a defender. Sin embargo, pasaron unas solas horas, salieron al monte de los Olivos y les dijo, por favor, oren conmigo. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que iban a llegar esas personas a aprenderlo. Jesús lo sabía. Así que cuando ellos llegaron con teas y toda esa gente llegó ahí, Pedro, todos empezaron a sentir temor, pero Pedro fue el que avanzó y sacó la espada y dice que le cortó la oreja a uno de ellos. Y todavía Jesús dijo, Pedro, mete tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No crees tú que yo podría clamar a mi Padre y que me enviaría 7 legiones de ángeles para defenderme? Escucha eso. O sea, si tú piensas, o en tu mente está la idea de pobre de Jesús, no tenía quien lo defendiera, esa no es la idea correcta. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Más adelante, por ahí del verso 20, dice, por eso me ama el Padre a mí, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, él sabía lo que le iba a suceder como Dios sí lo sabía. Porque la Biblia dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Y él responde, yo Jehová, porque yo escudriño la mente, yo pruebo el corazón para darle a cada uno conforme sea el fruto de sus obras. O sea que ese Dios, lo que en ese momento tú estás pensando ahí donde estás sentado, Él lo sabe. Él sabe la reacción que está viendo en tu corazón acerca de lo que yo estoy diciendo. Él lo está escaneando por completo. Así que cuando Pedro le dijo, aunque todos se vayan, yo no me voy a ir, Jesús ya sabía que sí se va a ir. Por eso le digo, Pedro, hoy antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Así que todos se fueron. Aún Pedro. Y lo triste es que cuando le preguntó la primera vez a una persona, oye, tú te pareces a uno de los que seguían a Jesús, ¿verdad? Y sintió miedo, porque vio que los puñetazos eran reales, que los golpes eran reales, que lo que estaba padeciendo Jesús era real. No lo estaban contando, él lo estaba mirando. Entonces cuando dicen, tú eres uno de ellos, perdóneme, pero sintió miedo, dijo, no, yo no lo conozco. Pero no se iba, llegó hasta el patio, estuvo ahí, presenció, de lejos miraba y escuchaba los gemidos que salían de Jesús. Dice la Biblia, solamente para que usted tenga una idea de lo que hicieron con Jesús, dice, me echaron en la cara sus esputos. ¿Qué son los esputos? Los gargajos. La palabra más vulgar. Te garraspea la garganta y se lo ponían en la cara. Le pusieron una venda en los ojos y con el puño cerrado le golpeaban y decían, oh, profetízanos, si tú sabes todo. ¿Quién te pegó? Le quitaron sus ropas. Le pusieron una túnica roja como a los reyes. Y después hacían caravanas irónicas. Salve, rey de los judíos. Después le pusieron una espina, una corona de espinas. Y cuando ya estaba todo maltratado, lo sacaron.
Y le dijo Pilato, aquí está, ya lo hemos castigado. Es lo que vamos a hacer. No, no, dijo el pueblo, no queremos eso, queremos que lo crucifiques, crucifícalo. Pero mientras eso sucedía, Pedro le volvieron a preguntar, ¿tú eres uno de sus seguidores? Y él sintió más miedo porque estaba viendo que se ponía más candente esa situación y dijo, no, yo no lo conozco. Y al final salió una criada y dice en la Biblia que le dijo, este andaba con ellos, yo lo reconozco, hasta su voz lo delata, la forma en que habla lo delata. ¿Y sabe cómo tuvo que hacer para que no lo prendieran a él? Y dice la Biblia, y comenzó a maldecir. No voy a decir las maldiciones que dijo, porque tampoco las registra la Biblia, pero solamente dice, y comenzó a maldecir. Y cuando estaba diciendo las maldiciones de que no lo conocía, en ese momento se cruzan las miradas de Jesús y la mirada de Pedro. Yo le pregunto a usted, ¿qué sintió Pedro? Oh Dios, dice la Biblia que salió afuera y lloró amargamente. Ahora, esa fue la diferencia de haber negado a Jesús entre Judas y él. Judas, cuando vio lo que estaba sucediendo, tomó las 30 piezas de plata, fue a donde estaban los sacerdotes y las aventó y dijo, he entregado sangre inocente. Pero luego fue, dice la Biblia, y se ahorcó. Dos actitudes diferentes frente a la culpa. Y dos actitudes que denotan el destino eterno de cada una de sus almas. Pedro lloró amargamente. Por eso cuando Jesús resucita y habla con Pedro, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, como diciendo, ya la regué una vez, ya no quiero volver a regarla. Señor, tú lo sabes. Escucha eso. Bueno, dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Todos se fueron y el único que se quedó fue Juan. Y cuando Jesús, estando en la cruz, miró a Juan y a su madre, le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y dice la Biblia, y desde aquella hora, él le recibió en su casa. Ahí es donde muchas personas dicen y se equivocan porque no conocen el contexto. Dicen, para aquellos que dicen que Jesús tenía otros hermanos, miren, no tenía más hermanos porque como no tenía más quien lo cuidara y Jesús ya se iba, se la encargó a Juan porque no tenía más a dónde ir. Esta mujer ya era viuda y Jesús era su único hijo. Bueno, quiero decir es que tampoco eso es cierto. Porque cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 55, ahí dice muy claro, y se lo voy a leer a usted para que lo vea, para que usted entienda y vaya comprendiendo. Dice, verso 53, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, está comprobado históricamente que Jesús fue el primogénito de la familia de María y de José. Pero que después, cuando tuvo a su primogénito, hicieron una vida conyugal como cualquier pareja. Y tuvieron sus hijitos. Y aquí dice que fueron 4 varones, hermanas, no sabemos cuántas serían. ¿Por qué entonces Jesús le entregó o dijo así? Porque escuchen, dice la Biblia que sus hermanos tampoco creían en él. ¿Por qué no creían en él? Bueno, porque la Biblia dice que Jesús no hizo nada extraordinario desde que él nació hasta los 30 años. Vivió una vida como cualquier ser humano, como cualquier niño. Se cayó, se raspó, quizás hasta se hizo un chipote, pero no había nada extraordinario. Hasta que cumplió 30 años y vino a donde estaba Juan en el río Jordán. Y él estaba bautizando a muchas personas.
Y entonces Jesús también entró en el agua, y cuando Juan lo miró, dijo: he aquí el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Y cuando quiso que lo bautizara Juan, Juan le dijo: no, yo debería ser bautizado por ti. Y dijo: deja que así conviene para que cumplamos la Escritura. Y Jesús se bautizó a los 30 años. Luego en Mateo capítulo 4, verso 1 dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto después de que se bautizó, para ser tentado por el diablo. Y allí estuvo 40 días y 40 noches ayunando, y después de eso tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vino por 3 veces. Pero a lo que voy es que Jesús, el hombre extraordinario, el hombre que es el fundamento de nuestra fe, es un ser completamente diferente a nosotros. ¿En qué sentido? En que Él, desde que fue engendrado, no fue engendrado por hombre alguno. La Biblia dice que el Espíritu Santo cubrió el vientre de María, que era una doncella, y Él fue prácticamente engendrado por obra del Espíritu Santo. Su nacimiento fue muy diferente al de cualquiera de nosotros. Él no fue engendrado como nosotros. Y en el Salmo 51 David dice: he aquí que en pecado fui formado. En pecado me concibió mi madre. Y todos los seres humanos fuimos concebidos así. Este Jesús literalmente no fue engendrado en pecado y nunca murió en pecado. Por eso cuando Él muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice: mas suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que Él fuese retenido por ella, Cristo resucitó. Así que ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, todos los que seguimos a Cristo tenemos lineamientos muy claros en la palabra de Dios, que nos enseñan cómo vivir esta vida cristiana. Y aquí Pablo, que era contemporáneo con Jesús, escuche eso. Pablo y Jesús eran contemporáneos, o sea, más o menos eran de la misma edad. Así que Pablo es el hombre más religioso que encontramos en las Escrituras y que se convirtió al cristianismo cuando iba camino a Damasco. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 dice la Biblia que él iba camino a Damasco con cartas de los principales sacerdotes para arrastrar y llevar prisioneros a los cristianos, porque estaban haciendo que se disminuyera la fe en la religión judía. Y estaban brotando creyentes por todas partes. Así que yendo camino a Damasco, dice la Biblia que de pronto hubo un resplandor de luz y una voz que se escuchó del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y fue derribado del caballo. Y él escuchó la voz y todos escucharon la voz, pero ellos no vieron la luz. Pablo sí la miró. Y cuando es derribado del caballo y cae del caballo, dice: ¿quién eres? Y se viene la respuesta divina: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Vean, reconoce, le pregunta. La palabra Señor que se utiliza en el griego en esa parte específica es kurios. Y ese mismo kurios se le aplicaba al Dios Todopoderoso. O sea, no había diferencia entre Jesús y el gran yo soy del Antiguo Testamento. El kurios, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y eso concuerda con lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha eso. Pero ahora los que creemos en Jesús, todos venimos de diferentes estratos sociales, de diferentes formas de vida, de diferentes culturas. Unos somos de un país, otros somos de otro país. Pero una cosa es segura: todos los que hemos creído en Jesús ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos que tener la misma cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de Jesús. Así que lo que Pablo les dice a los romanos es: Roma es una de las iglesias de los gentiles, una de las iglesias que él fundó. Y Roma para aquel entonces era el imperio.
Si un ciudadano romano llevaba cargando algo y se encontraba con cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad, porque el imperio era cosmopolita de muchas naciones, pero si un ciudadano romano iba cargando algo y se encontraba a cualquier otro ciudadano de cualquier provincia o ciudad, y si él le decía, llévate mi carga, la ley decía que todos los que un ciudadano romano les pidiera que cargaran algo, estaban obligados por la ley a llevarlo 1 milla. Así que si tú hubieses sido cristiano y te encontrabas con un ciudadano romano y el romano te decía, carga esto, tú lo tenías que cargar. Estabas obligado por la ley a 1 milla. Pero escuchen lo que Jesús dice. Y no lo carguen 1 milla, llévenla 2. La primera por obligación y la segunda para que sepan que ustedes son mis seguidores. Escuchen eso. Entonces ya hay una gran diferencia entre ser cualquier persona y ser hijo de Dios. Pero el imperio tenía poder. Quizás como ahora la potencia más grande del planeta es Estados Unidos. ¿Cómo se sienten los ciudadanos de Estados Unidos cuando van a cualquier país? Tan solo mi moneda, ¿cuánto vale? Dirán ellos. En México, $1 canadiense vale 18.50. Quizás menos. ¿16? 13.50. No, estamos hablando de dólares canadienses, estadounidenses, americanos. 18.50. Imagínense. Una moneda de ellos, una unidad de su peso o de su moneda, 18 veces en México. Imagínense, por ejemplo, en Argentina, cada quien haciendo. ¿Cómo se sienten ellos? Empoderados. Miran a los demás así como para abajo. Bueno, pues los romanos así lo hacían. Y mire lo que el Espíritu Santo le dice, porque este mensaje va a la iglesia de Roma, pero también es un mensaje para nosotros. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Lo primero que les dice, así que hermanos, les dice a los romanos, porque esta carta va a los romanos, les dice, así que hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, y que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. O sea, le estaba diciendo, sé que son ciudadanos romanos y sé que están quizás por encima de las otras naciones, pero si ustedes han creído en Jesús, tendrán que conformarse a la doctrina del reino de los cielos y no abusar de su posición. No piensen que ustedes son más que los demás. No piensen que si ustedes llegan a una iglesia, los demás miembros de esa iglesia tendrán que decir, es que llegó el hermano que es romano, denle el mejor asiento. No. Ustedes tienen que pensar de sí con cordura. Ahora, ese mensaje también es para nosotros. Una iglesia, para que funcione, hermanos, no debemos de preservar esos pensamientos de que yo soy mejor que otro. Aquí en la casa de Dios, todos somos hijos de Dios. Y no hay hijos de Dios de primera y no hay hijos de Dios de segunda. No importa si tiene los ojos azules y el otro, su tono de piel es oscura. Somos exactamente iguales. Y lo mismo que el de piel oscura se puede sentar adelante y tú de ojos azules te puedes sentar hasta atrás. Eso no significa que el que está adelante es mejor que el que está atrás. Y lo que el Espíritu Santo tiene que hacer cuando nosotros llegamos a Cristo es quitar esa mentalidad. Quizás en el mundo tú fuiste gerente, fuiste jefe de alguna corporación y te acostumbraste a mandar. Pero aquí en la iglesia, tu posición está allá afuera. Aquí eres hijo de Dios. Así que dice, no tengas mayor concepto de sí que el que debas de tener. Miren, yo prediqué muchos años en Estados Unidos. Fui pastor en 5 iglesias en Estados Unidos. Y difícilmente encontramos un mensaje como estos. Y aunque los gringos o los americanos digan que no, sí hay mucho racismo.
Sí, se hace mucha diferencia. Con todo respeto, si alguien nos va a estar viendo, porque nos van a ver por YouTube. Pero yo estaba ahí, hermanos, no, yo sé lo que pasa ahí. He visto cómo los que son ciudadanos y están bien, en las iglesias ven a los hispanos así hacia abajo. Y no debe de ser. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vaya por favor a Filipenses. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Gloria al Señor. Filipenses, déjenme ver aquí rápidamente. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. La Escritura nos enseña, de pronto se me fue el versículo, hermanos. Pero bueno, miren. Dice la Escritura así, ahorita voy a buscar el versículo, me lo sé, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Aquí está, es Romanos 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Escuche eso. Nuestra ciudadanía, ¿dónde dice que está? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, más que cualquier ciudadanía de cualquier nacionalidad que tú seas, lo más importante es que nosotros seamos ciudadanos del reino de los cielos. Y si somos ciudadanos del reino de los cielos, el reino de los cielos también, así como cada país tiene su propia constitución y sus leyes, el reino de los cielos también tiene leyes. Y una de esas leyes es: tú no debes pensar que eres mayor que otro de tus hermanos. Tú eres exactamente igual. Cuando nosotros rompemos esa barrera, estamos quitando una barrera, pero como no tiene usted idea. Jesús le está diciendo a la iglesia: tú no eres mayor que el que está a tu lado. Aunque sea diferente su color o sus rasgos físicos sean diferentes, tú eres exactamente igual. Tu alma vale lo mismo que el alma del que está junto a ti. No hay ninguna diferencia. Y el precio yo lo pagué por ambos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el apóstol Pablo le está hablando, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo y le dice: así que yo les ruego algo. Presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es un culto racional? Son dos palabras: culto y racional. ¿Qué es un culto? Un acto de adoración. Racional, que se razona. Entonces, cuando tú razonas la palabra de Dios y dices: el que está sentado junto a mí es igualito delante de Dios que yo. Puede ser que tu cultura, si eres de un país de primer mundo y el que está sentado junto a ti viene de un país que se le cataloga como tercermundista, olvídate de eso. Ahora, como hijos de Dios, tienen exactamente los mismos derechos y los mismos privilegios de tocar el reino de los cielos. No hay diferencia. Y cuando nosotros logramos poner este pensamiento dentro de la iglesia y de los miembros que practican la fe en Jesús dentro de esta iglesia, entonces rompemos todas las barreras de color, de raza y de idiomas. Y Jesucristo es glorificado por cada uno de nosotros. Y cuando sucede eso, de que estamos en el mismo espíritu, hay promesas extraordinarias. Entonces, ¿qué dice Dios? No se conformen a este siglo. Y luego nos dice cómo. Transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, deja de pensar como piensa el mundo. Has venido a adquirir una nueva cultura. Esa cultura es la cultura del reino de los cielos. Y si la practicas, estarás
practicando para cuando llegue ese día. Porque la iglesia de Jesucristo está esperando que Cristo venga por su iglesia. Todos aquellos que conocen la doctrina cristiana saben que Jesús va a venir por su iglesia, que Jesús prometió regresar por sus seguidores, que habría señales en el mundo que delatarían que ese momento está a punto de suceder. Y nosotros, tú y yo ahora, lo estamos viviendo. Así que ahora en este tiempo nosotros tenemos que tomar con más fuerza, dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendáis a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y en el verso 3 dice, porque ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que la salvación no se pierde, pero sí está diciendo, si descuidas esta salvación, o sea, Dios no te la quita. Dios no te quita la salvación, te la dio, pero tú puedes perderla. Es como si yo, por ejemplo, le digo a Ricardo, te regalo mi celular, Ricardo. Él decide si lo acepta o no lo acepta. Pero si lo acepta, ya es de él. Ya no se lo voy a volver a pedir nunca porque yo ya se lo di. Pero si él, por ejemplo, va a algún mall y entra al baño y dice, aquí lo pongo, y se va y se acuerda como a las 5 horas, dejé el teléfono en el mall. ¿Usted cree que si regresa lo va a encontrar? No. Ya lo perdió. La salvación es muy semejante. O sea, Dios nos la da, pero si yo la descuido, como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo sé que en esto hay muchas controversias, pero nuestra línea es que si tú mueres en pecado, no irás al cielo. Quien quiera que seas. Si la gente muere en pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que tenemos que quitar son esos complejos de que yo soy más grande que los demás. A lo mejor allá afuera eres empresario, eres diputado, eres senador, eres lo que quieras, eso es allá afuera, pero aquí todos somos iguales. Aquí no hay ni más grandes ni más pequeños. Todos vamos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Así que, ¿qué dice el apóstol? No tenga mayor concepto de sí que el que deba de tener. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vea el verso 4. Y luego dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiero que levante la mano alguien que me diga alguna parte de su cuerpo que no le sirve para nada. Que diga, yo tengo esto de más. Todo nos sirve, ¿no? Por eso yo les pregunto, estoy diciendo, si a alguien no le sirve algo de su cuerpo, que diga, pastor, a mí el dedo gordo de mi pie no me sirve para nada. Pues déjeme decirle que si no tuviera dedo gordo, no se podría equilibrar, no podría caminar. Y aquí tenemos un médico. Si no tuviéramos el dedo gordo, no podríamos estar así de pie, porque nos hace equilibrarnos. Pastor, a mí, no sé por qué tengo cejas, no sé. ¿Qué pasaría si no tuviéramos cejas? Bueno, para empezar la estética, ¿no? Pero segundo, fíjese, los rayos ultravioleta, penetrarían terriblemente. ¿Qué parte de su cuerpo no tiene una función? ¿Sabe qué me han dicho algunos? El apéndice. Bueno, pregúntenle a los que toman pulque allá en México. Dicen que les sirve para colar los mosquitos. ¿Para qué? Colar los mosquitos. Todo en nuestro cuerpo tiene una función. Algunos me han dicho que el apéndice, pero ahí está un doctor. ¿Para qué sirve el apéndice, hermano? El apéndice es separando todo el cancerígenas células y matando. Y por eso es mejor, tiene el mismo como el tiroides. Imagínense. Aunque hay personas que después se la quitan, ¿verdad? Pero también es para que nuestro sistema inmune se establezca cuando somos bebés. Escuchen eso. Entonces no hay nada en nuestro cuerpo. Bueno, ya pensó, ya lo reflexionó. Pues así dice Dios que en la iglesia no hay un solo miembro que no tenga una función. Ahora reflexiónelo.
Hay personas que dicen, pues es que yo no sirvo para nada. Es que yo, pues no tengo nada. ¿Tú crees que Dios te salvó y que no te dio nada? No. Por eso les digo, si el Espíritu está diciendo que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que tú estás siendo llamado a formar parte de este cuerpo y tienes una función. Ahora, a ti te toca la responsabilidad de indagar y de preguntarle a Dios, ¿a qué me llamaste en este cuerpo? ¿A qué me llamaste a este cuerpo? ¿Qué es lo que yo tengo que desempeñar en este cuerpo? ¿Y qué crees? El Espíritu Santo te lo va a revelar. Deme un tip, pastor, ¿cómo puedo saber qué te gusta de todo lo que se hace en la iglesia? ¿A ti qué te llama la atención? Eso que te llama la atención es la primera señal de que eso es a lo que Dios te está llamando. Pues a mí me gusta repartir folletos. Me encanta repartir folletos. Gloria a Dios. Te está llamando como evangelista. Te está viendo que veas la ansiedad de otros. Pastor, a mí me gusta predicar, así como exhortar. Bueno, gloria a Dios. Pero no hay ningún miembro en la iglesia que pueda decir, Dios no me llamó a hacer nada. Amén. Gloria a Dios. Ahorita lo va a hacer. Ahorita lo va a preparar, hermana. Amén. Aquí está, mire. Ahorita vamos a participar. Ok. Ninguno de nosotros. Mire, por eso las iglesias de pronto tienen gente que le pierde el sabor a la vida cristiana. Si yo tuviera una iglesia de 1000 miembros, hermanos, me conquisto todo Canadá para Cristo. Porque cada uno de ustedes tiene una función. Y el pastor es el encargado de ir perfilando a cada uno de ellos conforme él vaya viendo. Por ejemplo, miren, en la iglesia que tenemos y que estamos fundando, necesitamos algunos ministerios. Evangelismo. Muy importante, promover el evangelio. Líder de mujeres, líder de varones, líder de jóvenes, líder de niños. Instituciones de servicio, personas que conecten a las mismas personas de nuestra comunidad que llegan con las instituciones del gobierno, cuando alguien no tiene dónde quedarse, cuando no sabe que acaba de llegar, no sabe ni cómo llegar a un refugio, no sabe nada y nosotros tenemos que orientarle no solamente en la vida espiritual, sino ubicarle en su nueva realidad. ¿Quién va a hacer eso? La iglesia. Entonces necesitamos a alguien que esté en esa área, asuntos legales. Necesitamos a alguien que esté en vida espiritual, alguien que esté en lo que es vida espiritual y educación cristiana, es otro ministerio. Y cada uno de ustedes tiene una función. Y dentro de ese ministerio, cada uno va a tener su propio grupo, donde ellos comiencen a planear cosas para que otros, todo con la intención de que el reino de Dios se expanda. A eso nos llamó el Señor. Mateo capítulo 18, verso 18, fíjate, 28, 18 al 20. Jesús se les apareció y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. No sé por qué hay iglesias que no mueven a sus miembros. Agilícenlos, denle vida, permitan que la vida de Dios penetre en sus vidas, que estén vivos, que la vida abundante de la que Jesús habló sea palpable en cada uno de nosotros. Estamos vivos para la gloria de Dios. La simiente de Dios está en nosotros. Hemos sido enviados con un propósito. Él está sentado a la diestra de Dios. Él vela por nosotros. Su Espíritu Santo nos sostiene. Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién va a llegar a eso último de la tierra? La iglesia, tú y yo. Y quiero decirles que el pasaporte canadiense es mucho mejor aceptado que el de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchos enemigos.
Pero si nosotros, Dios nos inspira para llevar este evangelio a países donde casi no hay evangelio, ¿qué tendremos que decir? Amén, aquí estoy, pastor. Amén, aquí estamos. Amén. Si eso es lo que Dios tiene para nuestra iglesia, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A eso hemos sido llamados. Así que cuando Pablo le dice, lo primero que tienen que deshacerse es, tú no eres mejor que nadie. Igual por ti pagó Jesús. Todos éramos pecadores. Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. No hay justo. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, 23. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y somos arrebatados como tamo que arrebata el viento. Así éramos sin Cristo. Ahora nuestro Dios y nuestro Padre es Jesús. Tenemos un Padre. Antes teníamos otro Padre. San Juan 8:44. Jesús les dijo a los judíos que querían seguir con Él: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. No ha podido permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que en este mundo escuchen otra verdad. Nadie es huérfano. O tu padre es Jesús, o tu padre es el diablo. Pero nadie es huérfano en esta tierra. Así que sería una buena pregunta para ti mismo. ¿Quién es mi Padre? Si ya reconociste a Jesús como Señor y Salvador, gózate. Si no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, preocúpate. Porque a donde vaya Él al final de todos los tiempos, cuando se le tome en cuenta todo lo que ha hecho ese ser, ahí irán aquellos que son sus hijos. Y no tiene un futuro realmente bueno. Primero será apresado por 1000 años. Y al cabo de esos 1000 años será suelto y entonces vendrá a luchar otra vez contra la simiente de Dios. Pero después de eso, dice la Biblia que sin más ni más será arrojado al lago de fuego. Y junto con él todos aquellos que lo siguieron, que él era su Padre. Así que nosotros, hermanos, como dice aquí la Escritura, siendo nosotros muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte que lo haga con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y escuchen algo muy importante en una iglesia: el amor sea sin fingimiento. No es si te gusta, es una orden. No finjas que amas a otro, porque puede haber amor fingido. Ay, hermana. Y se va y dice, no la tolero. Esta mujer no la tolero. Le hablo porque vine a la iglesia, pero no la tolero. ¿Quién está mal? ¿La sujeta de esa aversión o el que la está sintiendo? ¿Quién está mal? Porque la aversión, el que está sintiendo, tú sientes aversión hacia alguien y yo pregunto, ¿quién se está dañando? ¿El que lo siente o el que es el objeto de esa aversión? El que lo siente. Porque a lo mejor el otro hermano ni se da cuenta que te cae mal. Pero tú sí lo estás sintiendo. Es que no la tolero. Bueno, en el servicio, ni siquiera quiero que se siente aquí junto a mí. Vete, vamos para allá. El amor sea sin fingimiento. Es una orden de Dios. Que el amor sea sin fingimiento. No finjas, porque caes en la categoría de hipócrita. No lo finjas. Si tienes una diferencia, hablen claro. Hermana, esta situación no me gustó tuya. Pero en Cristo Jesús, yo sé que debo estar en paz contigo. Hagamos las cosas bien, delante de Dios, porque Él nos está juzgando, Él nos conoce. Dejemos eso.
Luchemos por la iglesia, por la unidad de nuestra iglesia, porque juntos logramos más. Imagínense, una vez un pastor tuvo una pesadilla. Y dice que él iba jalando una carreta, pero había mucho lodo. Y de pronto sintió que la carreta pesaba menos y volteó y muchos de sus miembros se estaban empujando. Y se sintió feliz y avanzó. Pero de pronto llegó a un lugar donde estaba más lodoso y sintió que la carreta se puso sumamente pesada y él tiraba. Y de pronto volteó y todos los miembros que antes venían empujando ahora estaban arriba. Y se despertó todo así. ¿Qué pasa? ¿No? Miren, hermanos, si realmente queremos llegar a donde estamos siendo llamados, todos tenemos que empujar. No se vale subirse. Todos tenemos que empujar. Y tu esfuerzo cuenta. Tú no puedes ser espectador, porque lo primero que va a pasar es que te vas a enfriar. Si tú no participas, fíjate, escucha lo que te voy a decir y voy a ser muy, muy concreto en esto. Si tú no inviertes en el reino y tu dinero lo estás dejando en los bancos y crees que Jesús va a venir, porque es cierto, aunque tú no lo creas, yo lo afirmo porque lo dice la Biblia, Él va a venir y te vas, ¿quién crees que va a tomar todo ese dinero que tienes en el banco? El anticristo. Y lo va a usar para ir en contra de los que se queden. Tu dinero va a servir para financiar los proyectos del anticristo si no lo usas ahora. Pastor, como que se está yendo muy recio. Bueno, si creemos que Jesús viene, si estamos viendo las señales y yo creo que me voy a ir, ¿qué tengo que hacer? Inviértele al reino. Le hicieron una pregunta a un pastor en una televisora. Pastor, ¿qué pasaría si de pronto usted se muere y se da cuenta que todo lo que usted creía no es cierto? El pastor se quedó pensando un momento y dijo, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué pasaría si tú te mueres y tú no crees en Jesús ni en nada de esto, pero mueres y te das cuenta que todo lo que yo enseñaba era verdad? Tú lo habrías perdido todo. Pero si lo que yo predico y muriera y no fuera verdad, ¿yo qué habría perdido? Nada. Pero tú lo habrías perdido todo. Es una buena respuesta. ¿Cuántos creen que Jesús viene? Así, con honestidad. Que digan, yo creo que Cristo viene. Bueno, ahora traduzcámoslo en acciones que nos permitan tener una conciencia tranquila de que estoy haciendo lo correcto. ¿No te has preguntado por qué Dios no te salvó hace 200 años? ¿Por qué te salvó ahora? Somos la última generación de la iglesia bajo la gracia. Somos la última generación. Que no le quede la menor duda. Si se queda una iglesia, no va a ser la iglesia que está caminando con Cristo. Van a ser los pseudo cristianos. Aquellos que tomaron en poco el consejo de la palabra. Estamos a punto de que eso suceda. Y como se nos acabó el tiempo, Dios les bendiga. Perdón. Dios les bendiga. Vamos a participar de la cena. Venga, hermana Queta. A usted le gusta preparar esto. Vamos a hacerlo rápido. 5 minutos, hermana, porque tenemos el tiempo encima.